fin de semana pasado las calles fueron recorridas por niñas y niños disfrazados en búsqueda de hogares que abrieran sus puertas para darles la tradicional calaverita. El entusiasmo y perseverancia aseguró a la mayoría de ellos bolsas, calabazas, calaveritas rebosantes de dulces. Esa misma perseverancia y tenacidad, lamentablemente, no le ha asegurado nada al casi centenar de alcaldes que por más de 3 horas fueron a pedir calaverita a Palacio Nacional en semanas pasadas en el marco de la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación 2020, que habrá de darse en el transcurso de las siguientes semanas. ¿Qué es lo que piden los presidentes municipales de PAN, PRI y PRD? De al menos 15 entidades, apoyados por la Asociación Nacional de Alcaldes, la Conferencia Nacional de Municipios de México, entre varias otras, que frente a los recortes que se prevén para estados y municipios en el presupuesto de egresos 2020, fueran recibidos por el presidente López Obrador para solicitarle mayor presupuesto, sobre todo para destinarlo a infraestructura y seguridad. Y pues resulta que estos cientos de alcaldes no solo no fueron recibidos por el presidente, sino que presuntamente policías les lanzaron gas lacrimógeno. La dependencia financiera que las haciendas de los niveles subnacionales tienen hacia las transferencias del gobierno federal no es algo nuevo. Incluso es un rasgo del federalismo fiscal mexicano que se da en el marco del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, según el cual, de cierto modo, los gobiernos locales renuncian a cobrar algunos impuestos en sus territorios con tal de recibir una tajada de los ingresos federales. La dependencia de las entidades y municipios del país sobre los recursos federales crece año con año. Según datos del INEGI, tan solo de 2013 a 2016, el porcentaje que representaron los recursos federales del total de ingresos estatales pasó de 78.7 a 81.2%, es decir, un aumento de 2.5% en esos 3 años. Destaca que a cifras de 2016, 27 entidades superan la relación de 80% de recursos de origen federal versus 20% de ingresos propios, lo que indica una altísima dependencia del país a los recursos federales. Así, por ejemplo, las entidades menos dependientes fueron la Ciudad de México, Sonora y el Estado de México, mientras que entre los más dependientes encontramos a Guerrero, a Nayarit y a Hidalgo. La marcada dependencia financiera de las entidades y municipios hacia la Federación los ha llevado en su mayoría a experimentar déficits fiscales y, por ende, a recurrir a deuda para hacer frente a sus compromisos. El escenario que pinta el presupuesto de egresos 2020 para los ramos 28 y 33, que son los rubros de mayor relevancia en lo que se refiere a transferencias de la Federación a estados y municipios, es aún menos alentador, pues se prevé que las participaciones federales no condicionadas se reduzcan en 0.9% y las aportaciones federales condicionadas en 0.2%. Ante ello, lo que se requeriría es fortalecer las fuentes de ingreso local, particularmente a nivel municipal. Lamentablemente, la experiencia muestra que los niveles subnacionales no tienen incentivos a recaudar por su propia cuenta. Recaudar impuestos y derechos locales tiene un costo político con los votantes del territorio, uno que muchos gobernadores y alcaldes no quieren asumir. Peor aún, más allá de la voluntad o no por recaudar, se identifica una severa disminución de capacidades técnico-operativas en estados y municipios para recaudar ingresos propios. Incluso se piensa que muchos ya no sabrían cómo hacerlo. El óptimo sería que a nivel municipal se fortalezca la recaudación de impuesto predial mediante la actualización de los sistemas catastrales, con asistencia técnica de los estados e incluso de la Federación. Asimismo, habría que fomentar el uso de derechos para financiar gasto, bajo el principio de cobrar a los que se benefician de los servicios, a la vez que se fomenta un uso eficiente de los mismos. Probablemente en los siguientes años veamos cambios de este tipo en nuestros estados y municipios. Entre tanto, hagamos lo que nos corresponde.